Ya, ahí estoy grabando, hermano. Volví a grabar, hermano Patricio. Gracias. Ya, vamos a tener ahí una interrupción. Vamos a continuar. Muy bien. Continuamos, hermano. Entonces, si fue una inundación anual contaminada la que provocó la primera plaga, que habría empezado en el periodo de agosto a octubre, y dado que la Pascua se celebrara en el periodo comprendido de marzo a abril, es decir, aproximadamente 7 o 9 meses más tarde, la novena plaga, 3 días de oscuridad, pudo haber tenido lugar en los meses de marzo a abril. En esta época son frecuentes en Egipto las tormentas de arena. Estas tormentas pueden llegar incluso a oscurecer el sol, y una fina capa de polvo lo cubre todo. Este fenómeno se ajusta a la descripción de la novena plaga en la Biblia, una oscuridad que se sentía. Eso está en Éxodo 10:21. Bueno, estas son explicaciones, hermanos, que dan ciertos estudiosos, ciertos científicos que pueden decir, bueno, las plagas pueden haber ocurrido. Ahora, nosotros como cristianos, si están en la Biblia, damos por sentado que así ocurrió, porque creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Sigamos adelante. Acá es bien interesante, hermano, porque, oh, me fui muy adelante. Fui muy adelante. Vamos a ver acá. Dice, sirviéndose de las fuerzas de la naturaleza contra Egipto, el Dios de Israel demostraba su superioridad sobre los dioses de Egipto y sobre el faraón, que supuestamente era el responsable de mantener el orden cósmico en la tierra. En los últimos años, algunos estudiosos han barajado la posibilidad de que la explosión de la isla volcánica de Santorini al norte de Creta, la que causó la novena plaga, supuestamente. Sin embargo, los geólogos datan este acontecimiento hacia el 1600 a.C., mucho antes de la fecha en la que se sitúa el Éxodo. El Éxodo, hermano, está como está ahí, entre el 1447 o el 1270 antes de Cristo. Vamos a ver, hermanos, ahora una imagen de satélite de Egipto, ¿ya? Y sobre ella se ha trazado las posibles localizaciones del monte Sinaí y de la ruta del Éxodo. Esta es la ruta más probable que haya seguido el pueblo de Israel al salir de Egipto, hermano, ¿ya? Vamos a verla ahí. Esa es la ruta posiblemente. Me ven el mouse, ¿verdad? La flechita del mouse. Esa es la ruta que posiblemente ellos siguieron. Ahora, el cruce del mar posiblemente fue ahí, hermano, ¿ya? Fue en esa zona. Ahí están las ciudades que nombra el Éxodo, ¿verdad? Y salieron, y este fue el trayecto que ellos hicieron y en las cual fueron deteniéndose. ¿Ya? Esto yo se los voy a enviar y ustedes lo pueden ver con mayor detalle. Este es la posible ruta del Éxodo, ahí lo dice, ¿verdad? Y en también está descrito la posible localización del monte Sinaí. Eso lo vamos a ver en otra clase, por qué se cree dónde está el monte Sinaí. Ellos en vez de avanzar hacia acá, ¿verdad? Porque la tierra de Israel es acá arriba, ¿verdad? Acá en el norte, de aquí para arriba, ¿verdad? No sé si ven el mouse, ¿verdad? ¿Ven el puntero del mouse sobre el mapa, ¿verdad? Acá arriba. Ellos en vez de seguir hacia arriba, hermano, siguieron hacia abajo. Por eso se demoraron tanto, hermanos, en esta ruta, ¿ok? Eso yo se los voy a enviar. Este mapa está ahí incluido en el libro de arqueología, ¿ya? De Holmeyer. Yo se los voy a enviar toda esta información, hermano querido. Esto es bien interesante. Miren, hermano, localización del Mar Rojo o Mar de los Juncos. Las plagas dieron finalmente lugar a la liberación de los hebreos, pero antes de que pudieran abandonar Egipto y entrar en la península del Sinaí, el faraón cambió de parecer, ustedes saben la historia, y envió soldados en carros para perseguirlo.
La identificación del mar que cruzaron los israelitas resulta problemática. Algunos pasajes se refieren a este mar como Yan Suf, mientras que otros simplemente lo llaman el mar. Ahí está la cita bíblica. La mayoría de las traducciones inglesas desde la Biblia de la King James o Rey Jaime, ¿verdad? Lo han llamado Mar Rojo. Esta traducción se debe a que la Biblia de los 70 tradujo el término hebreo Yan Suf al griego como Mar Rojo. La traducción griega no refleja fielmente el sentido del término hebreo y ha sido engañosa. Por eso, durante muchos años se creyó que el mar que atravesaron los israelitas en su ida era del lado norte del Mar Rojo, el Golfo de Suez. Por eso yo les indiqué el norte en el mapa. El término hebreo Yansuf significa, en vez de mar rojo, significa mar de juncos. ¿Me van siguiendo, hermano? Cuando uno dice los israelitas cruzaron el mar rojo, está eso basado en una mala traducción, hermano. La verdadera traducción es mar de juncos, que es en hebreo Yansuf. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la mejor traducción a mar rojo es mar de juncos. La madre de Moisés, por ejemplo, colocó a Moisés en una cesta entre los juncos o suf. Eso está en Éxodo 2:3. De hecho, la palabra suf se conoce en egipcio como tahuf o tejuf, que significa juncos o cañas. También le podemos llamar, hermano, el mar de caña. Entonces, donde cruzaron los israelitas no es el mar rojo, sino que el mar de junco o mar de cañas. Existen además textos egipcios que nombran un área al este del delta llamada Pal Pa Tehufi, que significa lagos pantanosos o de juncos. A pesar de que esta región al este del delta está hoy prácticamente desierta, imágenes de satélite han revelado los contornos de de dos antiguos lagos, hermano. Vamos a ir atrás un poquito. Entonces, este mar de junco, volví atrás al mapa. Este mar de junco, hermano, es acá. Es un pequeño laguito ahí. Ahora, cuando yo digo pequeño lago, no estoy minimizando el hecho de que se abrió en dos, para nada. Estoy localizando dónde realmente fue el cruce, que fue ahí, hermano. Eso que se ve ahí muy pequeñito. Hermano Howard, ¿lo ve bien, cierto? ¿Se marca bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Es muy poco probable que ellos hayan salido desde acá y hayan cruzado por acá. Eso ya la mayoría de los arqueólogos lo descartan, hermano. Lo que tiene que ser es acá y también se basan en el recorrido que hace el pueblo de Israel y además de esa traducción, hermano, que es mar de juncos o que se refiere a un lago mejor traducido desde el idioma egipcio, lago pantanoso o de juncos o de cañas. ¿Perfecto? Vamos ahora al faraón. La datación está basada en la afirmación que se recoge del primer libro de los reyes, ¿ya? En Reyes 6:1, según la cual el éxodo tuvo lugar 480 años antes que comenzara la construcción del templo en el cuarto año del reinado de Salomón. Fíjese, hermano, para ver cuál es el faraón, ¿verdad? Para ver cuál es el faraón hay que ir al libro, a Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1. Usted lo puede leer en sus casas mañana o durante la semana. ¿Por qué? Porque en ese versículo dice lo siguiente, según la cual el éxodo tuvo lugar 480 años antes que comenzara la construcción del templo en el cuarto año del reinado de Salomón. Se ha podido establecer, gracias a los sincronismos entre gobernantes egipcios, asirios y judíos posteriores, que el cuarto año del reinado de Salomón se produjo aproximadamente entre el 967 o 966 a.C.
asumiendo que el número 480 es literal y no simbólico, si lo sumamos a la fecha establecida para el comienzo del reinado de Salomón, entonces el éxodo tuvo lugar en el año 1447 o 1446 antes de Cristo. Ahora, ¿quién era el faraón entre el 1447 o 1446? Es el faraón Tutmosis III, que gobernó entre el 1479 al 1425 antes de Cristo. La mayoría de los biblistas y arqueólogos aceptan esta fecha. Hermano, antiguamente, hasta los años 50 y 60, se creyó que el faraón del Éxodo era Ramsés, pero eso está totalmente descartado. El faraón que tuvo lugar o que reinaba en la época del Éxodo, hermano, fue Tutmosis III. Eso grábenselo en su mente, hermano. Miren, aquí están los faraones y aquí hay un pequeño análisis que se hace. Miren, de Éxodo capítulo 1 del 12 al 20 abarcó el faraón Amosis primero, ¿ok? Y el de Amenhotep, y ahí están los años. Con el siguiente faraón de esta dinastía entramos en la época de Moisés. Entonces, Totmes I o Tutmosis comenzó a reinar del 1540 a.C. Fue un poderoso faraón que fortaleció el imperio egipcio y lo extendió hasta el río Éufrates, en la frontera de los imperios asirio y babilónico. Ahora, vayan tomando bien atención a esta historia. Bien, entonces, ¿quién existe primero? Tutmosis o Tutmosis I, que comenzó a reinar en 1540 a.C. Miren, Tutmosis tuvo tres hijos que tendrían gran importancia en la vida de Moisés. Tutmosis II, ¿verdad? Tutmosis II, la hija Hatshepsut y el menor de todos, Tutmosis III. Ahora, Tutmosis III o Totmes III fue el que se enfrentó con Moisés y recibió las plagas. Ahora, esta hija de Tutmosis II, que es Hatshepsut, por todas las pruebas disponibles que verán, fue la hija del faraón que adoptó a Moisés. ¿Ok? Fue una mujer con gran poder y una fuerte e independiente personalidad y no tuvo hijos propios. Por eso adoptó a Moisés. ¿Van siguiendo? Entonces tenemos a Tutmosis primero. Tutmosis primero tuvo tres hijos. Tutmosis segundo, a Tutmosis tercero y a esta muchacha que se llamaba Hatshepsut. ¿Perfecto? Todos estos, todos estos personajes tuvieron relación con la vida de Moisés. Ahora, fíjense bien, Hatshepsut era la única hija sobreviviente de Tutmosis I y de su esposa, la reina que poseía títulos excepcionales para ocupar el trono, y solamente su sexo la privó por un tiempo el goce completo de sus derechos. Ni su padre, ni Tutmosis II, que era su hermano, ni Tutmosis III contaban con títulos iguales a los suyos. Todos estos soberanos tenían sangre inferior por sus madres. ¿Me van siguiendo la historia, hermano? Tutmosis primero tuvo tres hijos, Tutmosis segundo, Tutmosis tercero y a Hatshepsut. Ahora, Hatshepsut no tuvo hijos, sino que adoptó a Moisés. Y Hatshepsut, ¿quién era esta señora o señorita? Era la hija del matrimonio real. Ahora, Tutmosis II y Tutmosis III eran hijos del faraón, Tutmosis I, pero con otras mujeres que no eran del matrimonio real. Por eso, la que,
Por eso, hermano, el reinado y el próximo faraón, ¿quién tenía que ser? Moisés. Recaía en Moisés, porque Moisés, al ser adoptado por Hatshepsut, pasaba a ser el nieto oficial, digámoslo así, del matrimonio del faraón Tutmosis I. ¿Me van siguiendo, hermanos, o no la historia familiar? Entonces, Moisés pasaba a tener más privilegio y un derecho, en primer lugar, de tomar el reinado de Egipto ante sus tíos Tutmosis II y Tutmosis III. ¿Se van dando cuenta por qué Moisés fue odiado en la casa real del faraón y se produce esta pugna a muerte? Miren, hermanos, se puede deducir tanto por la cronología, hermano, por la cronología como por la vida única de esta mujer admirable, que fue la hija del faraón que recogió a Moisés en su canestillo de junco. El historiador judío Josefo nombra a la princesa que recogió a Moisés en su canastillo de junco y la llama Termutis. Encontramos en este nombre un eco del nombre de Tutmosis o Totmes, que fue llevado por tres faraones en cuyo reinado Hatshepsut tuvo un papel tan importante. Esto incluye su padre, su madre y sus dos hermanastros o tíos de Moisés. La fuerte personalidad de Hatshepsut iba a dominar a su débil hermano esposo Tutmosis II. Fíjense que además de ser su hermano, ¿verdad? Tutmosis II era su esposo. Recordemos que la familia real del faraón se casaban entre hermanos, entre primos. Era una costumbre para conservar el linaje. Entonces, Tutmosis III pasó a ser un tío padrastro de Moisés. Me van siguiendo con la historia, ¿verdad? Entonces, la fuerte personalidad de Hatshepsut iba a dominar a su débil hermano esposo Tutmosis II y frustrar al ambicioso hijastro y guerrero Tutmosis III, mientras que seguiría protegiendo y educando a su hijo adoptivo Moisés. Por eso Moisés sobrevivió en la casa del faraón, gracias a la fuerte personalidad de su hermana, perdón, no de su hermanastra, de su madrastra, ¿verdad? Esta señora llamada Hatshepsut. Entonces, hermano, ustedes ahora, resumiendo, ¿quién fue el faraón que se enfrentó a Moisés? Tutmosis III. ¿Quién fue la princesa que recogió al bebé Moisés? Hatshepsut. Ya está reconocida, hermano. Qué interesante lo que estamos aprendiendo. Miren lo que yo les voy a leer ahora. La heredera más próxima a Tutmosis I era Hatshepsut, hija de la reina, su esposa legítima. ¿Se dan cuenta que Tutmosis II, esposo y hermano de Hatshepsut, era hijo? Y Tutmosis III también era hijo de Tutmosis I, pero eran con otras mujeres, ¿verdad? Con otras concubinas, podamos decir. Entonces la línea real tenía que ir por su verdadera esposa. La única hija que tuvo fue Hatshepsut, la que recogió a Moisés del río Nilo. Una mujer de su harén le había dado un hijo, también llamado Tutmosis, pero aquella era de categoría menos elevada que la madre de Hatshepsut. Solo príncipes cuya madre hubiera sido reina, por consiguiente la madre de un dios tenía derecho legítimo al trono. Tutmosis I sentó legalmente a su hijo en el trono haciéndole desposar con su media hermana Hatshepsut. En el seno de la familia faraónica, el matrimonio entre hermanos se justificaba por el deseo de no mezclar la sangre real. Eso ya se los había comentado. El rey era en efecto el hijo del dios Sol y no tenía que mezclarse con las hijas de la tierra. Gracias a su matrimonio
Con Hatshepsut, el joven Tutmosis II o Totmes II pudo suceder a su padre, pero parece que Tutmosis II no tuvo un reinado muy largo y tampoco tuvo un hijo de la reina Hatshepsut. Entonces, seguía en esta línea real para suceder a Tutmosis I, Moisés. ¿Se dan cuenta? Sea lo que fuere, cuando todavía no era más que príncipe, el futuro de Tutmosis III llegó a ser sacerdote del templo de Amón e intrigó para adjudicarse el trono. ¿Se dan cuenta la disputa? Por eso tuvo la disputa y por eso lo persiguió a muerte Tutmosis III. ¿Se dan cuenta que todo esto se estaba entretejiendo como una telenovela en la casa del faraón? Todo esto está a través de la arqueología totalmente identificado. Pero la legitimidad de Hatshepsut era invulnerable y ayudada por una camarilla cortesana, pudo alejar a Tutmosis III del trono e investirse como soberana reinante. Esto era inusitado, hermanos, en la historia de Egipto. Como heredera de su padre podía transmitir la corona a un descendiente de Faraón, pero nunca reinar personalmente. Hay dibujos que la representan vestida con atuendo masculino y en general su rostro se adorna con barba, que era la barba indicaba en Egipto una insignia real. Ahí está de donde yo saqué esta historia, hermano. Entonces, la princesa Hatshepsut al único que le podía dar el trono era a Moisés, hermanos, a Moisés. Miren, hermano, esto está sacado de la Enciclopedia Británica y esa es una imagen real, ¿cierto? De una esfinge donde se graficó la cara de la princesa Hatshepsut. Fíjense que le ponen una barba postiza. Esta imagen, hermano, esta imagen es de la princesa Hatshepsut. Ella fue la que recogió a Moisés del río Nilo. ¿Qué dice acá la Enciclopedia Británica? Dice Hatshepsut, reina de Egipto entre 1503 al 1482 a.C., quien alcanzó un poder sin precedentes para una reina, adoptó todos los títulos y la vestimenta de un faraón y gobernó eficazmente el país durante 21 años, luego que dos de sus hermanos herederos murieron prematuramente. Ella y Tutmosis II llegaron al trono tras la muerte de su padre, Tutmosis I. Su esposo, quien era enfermizo, no gobernó más de 8 años y Hatshepsut se convirtió en regente de Tutmosis III. Esta esfinge, entonces, la colocan con una melena, ¿verdad? Y con una barba postiza. Hermano, ella fue la princesa que recogió a Moisés de la cesta. Hermano, acá está, en esta imagen, hermano, esta es la momia de la princesa Hatshepsut. Fíjense, hermano, esta es la momia real, esta fotografía es la momia real de la princesa que recogió a Moisés y lo adoptó y lo crió en la casa del faraón. Ella es, hermano, se las presento, se las presento. Hermano, ya no hay duda entre los estudiosos y los arqueólogos que ella fue la princesa. ¿Ok? Ahora acá está la estatua, así se le graficó a ella cuando ella estuvo gobernando por más de 20 años al imperio egipcio. Esta es la estatua que está en Luxor, Egipto. ¿Ya? La estatua de Hatshepsut. Fíjense que parece un hombre y le colocan una barba. ¿Se dan cuenta? Le colocan una barba. Ella es la madre egipcia de Moisés. Con estos antecedentes, hermanos, podemos entender mejor cómo Moisés fue protegido por una poderosa princesa, que luego llegó a ser la reina de Egipto.
Ahora, fíjense, hermano, noten que el vocablo Mose significa niño o hijo de, que aparece a menudo en los nombres de esta dinastía, que es la dinastía número 18, hermano. Moisés fue criado bajo la casa real de la dinastía número 18. Ahora fíjense, Amosis, por ejemplo, quiere decir hijo de A, el dios de la luz. Totmes significa hijo de Tot, el dios de la luna. El niño hebreo que fue sacado del Nilo por Hatshepsut fue llamado sencillamente Mose o Moisés, pues se desconocía su parentela. Y fíjense que la etimología del nombre Mose, se parece mucho a acá, a Mosis, Mose o Moisés, Mose, Tutmosis. ¿Se dan cuenta que se parece mucho el nombre? ¿Qué pasa, hermanos? Entonces avancemos en la historia. Nos quedan 12 minutos. Avancemos rápidamente. Cuando murió Hatshepsut, ella no tenía un hijo heredero, aparte del adoptivo que era Moisés. Pero para entonces Tutmosis III era demasiado poderoso. Recuerden que Tutmosis III, hermanastro de Hatshepsut y que era sacerdote, el principal sacerdote de Egipto, era un tío de Moisés, ¿verdad? Un tío político de Moisés, podríamos decir. Ya era poderoso. Ya había perdido 20 años de su reinado por su madrastra y ahora quería vengarse de todo lo que recordaba esa humillación, incluido a Moisés. ¿Se dan cuenta el odio, por eso el odio con Moisés? ¿Quién era este Tutmosis III? Del 1500 al 1450 a.C. La reina Hatshepsut, su hermanastra, ahora se indica que fue su hermanastra. Fue regente durante los primeros 20 años de su reinado. Aunque él la despreciaba, ella lo dominaba por completo. Después de la muerte de ella, reinó él solo durante 30 años. Fue el conquistador más grande de la historia egipcia. Subyugó a Etiopía y reinó hasta el Éufrates, el primer gran imperio de la historia. Irrumpió en Palestina y Siria 17 veces. Construyó una flota, acumuló grandes riquezas y se dedicó a grandes empresas de construcción. Hermano, este Tutmosis III es reconocido por los egiptólogos como el Alejandro Magno de Egipto. Ahora, fíjense algo, fíjense algo. Yo sé lo que está pensando mi hermano Howard. El Dios, nuestro Dios, Jehová, venció al faraón más poderoso que estuvo la historia de Egipto. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Alabado sea el nombre de Jehová, porque venció al más poderoso de todos los faraones de toda la historia de Egipto, que fue Tutmosis o Totmes III. Le llaman el Alejandro Magno de Egipto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso está en Hebreos 11, 24 al 26. Hermano, Moisés era el único que podía tomar el trono como faraón porque era el único hijo que tenía la princesa Hatshepsut. ¿Se dan cuenta? Pero Moisés rechazó eso y asume Tutmosis III. La Biblia continúa con el relato cuando hubo cumplido la edad de 40 años, coincide con la muerte de Hatshepsut. Fíjense, cuando Moisés cumple 40 años, su madre adoptiva muere. ¿Ok? Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
durante el reinado más pacífico y favorable de Hatshepsut, Moisés hubiera tenido el apoyo de entregar al egipcio a la justicia, pero ahora bajo Tutmosis III no había esperanza de un fallo favorable. ¿Se dan cuenta por qué Moisés tuvo que huir? Porque ya en el reinado no estaba su madre, sino que estaba su tío, que lo odiaba. ¿Por qué lo odiaba? Porque odiaba a su mamá, a Hatshepsut. Por eso cuando ocurre este altercado, él tuvo que huir, Moisés, porque si no su tío lo iba a matar. Dice, oyendo el faraón, así dice la Biblia, oyendo el faraón, ya sabemos que es Tutmosis III, oyendo el faraón acerca de este hecho, la muerte del egipcio por Moisés, procuró obviamente matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del faraón Tutmosis III y habitó en la tierra de Madián. Eso lo encuentra usted en Éxodo capítulo 2, verso 15. La persecución de Moisés cobra más relieve al recordar que ya los egipcios habían sido conquistados por un pueblo semita, los Ipsos. Ahora otro semita desafiaba el trono y este faraón no iba a repetir los mismos errores. Entonces, hermano, Moisés sabía quién estaba reinando, Tutmosis III, y que iba a buscar cualquier cosa para matarlo. La cronología de los reyes de la 18ª dinastía no ha sido fijada definitivamente. Las fechas siguientes, aunque basadas sobre las mejores pruebas disponibles, tan solo son aproximadamente correctas. Ahmosis fue seguido por Amenhotep I, que emprendió campañas militares al sur del oeste. Su hijo Tutmosis I, ¿verdad? Digámoslo ahora, Tutmosis I, ¿quién fue? El abuelo de Moisés, el abuelo egipcio, ¿verdad? Que llevó a cabo una campaña militar en Siria hasta el Éufrates. Fue el primer rey en registrar el hecho de que empleó esclavos asiáticos en la construcción de sus templos. Es posible que se refiriera a los hebreos. Fue seguido por su débil hijo Tutmosis II, ¿verdad? Después de cuya muerte, Hatshepsut, una hija de Tutmosis I, gobernó pacíficamente Egipto durante 22 años. Es probable que ella fuera la que adoptó a Moisés como hijo, puesto que los primeros 40 años de vida de él abarcaron los reinados de Tutmosis I, Tutmosis II y Hatshepsut. De acuerdo con la cronología bíblica adoptada para este comentario, Moisés huyó de Egipto unos pocos años antes que reinara Tutmosis III como rey. Sigamos. Vamos a ver un poquito quién fue este Tutmosis III. Fue el faraón de Egipto. Como ya hemos comentado en este aporte, el éxodo sucedió alrededor del 1446 a.C., o sea, en el reinado de Tutmosis III. Entonces, hermanos, cuando ustedes estén leyendo el éxodo en sus iglesias y digan, ¿cuál habrá sido el faraón de, del éxodo? Tutmosis III. Tutmosis primero era el abuelo, Tutmosis segundo era el padrastro tío, Hatshepsut fue la hija del faraón que lo recogió del agua, y Tutmosis III es del Éxodo, ya que Hatshepsut ya había muerto en el año 1458 a.C. y estaba reinando Tutmosis III hasta su muerte en 1425 a.C. Tutmosis III es el faraón mencionado en el libro de Éxodo a partir de Éxodo 3:10 y que sufrió las 10 plagas de Egipto. Perfecto, hermano. Entonces, a partir del Éxodo 3 en adelante, cuando se nombra al faraón, es Tutmosis III. Tutmosis III fue el sexto faraón de la dinastía número 18 de Egipto. Según el anterior enlace, Tutmosis III ha pasado a la historia, virgen, como el Napoleón de Egipto. Imagínense. Otros dicen que era como Alejandro Magno de Egipto, por sus victoriosas campañas asiáticas y africanas, que lo convirtieron en el faraón más importante jamás nacido y en el terror de los demás pueblos. Durante su reinado, Egipto alcanzó su máxima expansión territorial, así que Dios escogió glorificarse con las 10 plagas precisamente en el faraón más poderoso de la historia de Egipto. Hermano, si Jehová derrotó al faraón más poderoso de la historia de Egipto,
puede derrotar y ayudarnos en nuestros problemas, hermano. Puede ayudarnos en cualquier problema que tenemos. ¿No dicen amén? Tenemos un Dios poderoso, que no hay faraón, ni rey, ni gobernante que pueda anteponérsele. Yo cuando leo esta historia, hermano, me maravillo de cómo la historia y la arqueología han confirmado que la historia del Éxodo es verdadera. Por lo descrito, sería comprensible que la mayor parte de la historia del Éxodo, humillante para el pueblo egipcio, fue destruida por ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Ellos no quisieron registrar que su mayor faraón de la historia, Tutmosis III, quedara un registro de que el Jehová, el Dios de estos esclavos, lo haya derrotado. En Egipto, en el año 1820, se encontró el papiro de Ipur, con claras alusiones a las plagas que Dios impulsó a los egipcios para que los hebreos fueran liberados. Existe un solo papiro que registra estas plagas. El objeto fue llevado al Museo de la Universidad de Leiden, en Holanda, donde está hasta hoy, y descifrado por el renombrado egiptólogo inglés Alan Gardner, que vivió entre 1879 y 1963, quien reveló el contenido del documento publicado en 1909. Hay un solo papiro que registra las plagas de las plagas que cayeron sobre el reino de Egipto. Entonces, hermano, las plagas fueron reales. Ahí está el papiro, hermano, se los muestro, se los presento. Está en Holanda. Ese es el papiro de Ipur. Ahí están las plagas, hermano. El texto se trata de una amonestación hecha por Ipuwer, un sacerdote egipcio dirigida al faraón de su época, cuestionando sobre las desgracias por las cuales estaban pasando el reino: muertes, incendios de la siembra, muerte de los hijos de la familia egipcia, hambre, sed y proliferación de los hebreos en el territorio extranjero, quienes se fortalecían cada vez más, claras evidencias de las plagas descritas en el Éxodo. Continuemos, hermano, ya vamos a terminar, estamos casi en la hora. La prueba para fechar el original del papiro demostró que fue entre la 19 y 20 dinastía, entre el 1350 y 1100 antes de Cristo, y se trata de una copia de documento original de la época de las plagas. Así lo explica el arqueólogo bíblico brasileño Rodrigo Silva en su libro Excavando la Verdad. Hermano, hermano Howard, lo voy a tomar como secretario, hermano Howard, porque es lo único que veo en pantalla. Hermano Howard, acuérdenme en la semana y les voy a compartir el libro del arqueólogo Rodrigo Silva. Está en PDF, Excavando la Verdad. Se los voy a compartir. Él es un arqueólogo y teólogo adventista, ya de la iglesia adventista, y él es el único arqueólogo sudamericano y teólogo que ha estado excavando en las tierras de Palestina, de Israel y de Egipto. ¿Ok? Él tiene un libro muy bueno que fue traducido en español y yo lo tengo en PDF. ¿Ok, hermano Howard? Me recuerda ahí. Rodrigo Silva. El papiro también alude al río Nilo transformado en sangre, a la muerte de los animales y una gran oscuridad en el reino, como también a los gemidos en general. Otro hecho comprobado en el texto egipcio fue el de las joyas, ropa y otras riquezas que los obreros le pidieron a los egipcios, que eso está en Éxodo 12 del 35 al 36. Hermanos, ¿quieren conocer entonces ustedes a Tutmosis III? Se los voy a presentar. Este fue el faraón que se enfrentó a Moisés y que lo persiguió y que murió en el mar de Juncos o el lago de las Cañas. Ahí está la estatua de Tutmosis III. Aquí tenemos un bajo relieve de Tutmosis III dominando a sus enemigos. Hermano, Tutmosis III es el Napoleón, es el Alejandro Magno de los egipcios. Jehová se dio el gusto
se dio el gusto, y discúlpenme la expresión bien humana que estoy ocupando, ¿verdad? Se dio el gusto o tuvo el privilegio de derrotar, humillar al faraón más poderoso de la historia del imperio egipcio, a Tutmosis III. Las numerosas pruebas, esto yo lo saqué de un libro que se llama Arqueología Bíblica de Pedro Cabello Morales, lo tengo en PDF, también se los voy a compartir. Dice, las numerosas pruebas realizadas, hermano Howard, me recuerda también compartirles ese libro que se llama Arqueología Bíblica de Pedro Cabello. Dice, las numerosas pruebas realizadas al faraón nos dieron una radiografía bastante precisa de su persona. Fíjense, ahora, hermanos, ¿qué es lo que dice Pedro Cabello acá? Que por años se creía que Ramsés II había sido el faraón. De hecho, en las películas, cuando hacen películas de Moisés, esa que hizo el gran actor Charlton Heston, ¿verdad? Que hace de Moisés, ¿verdad? Se nombra al faraón como Ramsés. Pero fíjense, Ramsés II murió con aproximadamente, dice acá Pedro Cabello, el arqueólogo Pedro Cabello, murió aproximadamente con 80 años. Y miren lo que se descubrió en su, en su, en un análisis que se hizo a su cuerpo, a su momia. Padeció los trastornos habituales de una persona de esa edad. Fíjense, tenía problemas vasculares, articulares, reumatismo, óseos, o sea, osteoporosis, tenía problemas dentales, lesiones infecciosas, caries, periodontitis, tenía problemas cerebrales, esclerosis, ¿verdad? Amnesia, retógrada senil. Como curiosidad, Ramsés fue enmasculado, o sea, fue castrado después de su muerte. No sabemos explicar los motivos, dice el arqueólogo Pedro Cabello. Cuando fue curado de su terrible enfermedad, fue cuidadosamente radioesterilizado y embalsamado en el ataúd. Fíjense, el 15 de mayo de 1977, y con el mismo protocolo ceremonial y honores, la momia regresó al Museo del Cairo. Uno de los médicos que realizó el examen descartó rotundamente que Ramsés II fuera el faraón del Éxodo. No estaba para perseguir a nadie a caballo. Se dan cuenta que Ramsés no pudo haber sido el faraón del Éxodo, porque cuando se descubrió su momia era de un hombre de 80 años y un hombre que sufría todas esas enfermedades. O sea, imposible enfrentarse e ir en la primera línea, aunque sea en un carruaje, a enfrentarse contra Moisés. Esto se descubrió hace poco, hermano. Fíjense, en 1977 se descubrió esta momia de Ramsés y se le hizo todos estos exámenes médicos. Ok, posiblemente el faraón que persiguió a Moisés murió ahogado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Murió ahogado. Entonces, no pudo haber sido un faraón de 80 y tantos años. Ahora, fíjense, hermano, fíjense esto. Esto yo lo saqué de Wikipedia. Dice que la cámara mortuoria presenta una inusual, o sea, ¿qué es lo que es la cámara mortuoria, hermano? Es la bóveda donde fue enterrado, ¿verdad? El faraón, mire, dice, presenta una inusual forma de cartucho real y aparece decorada con la representación de tres registros del Anduat, desarrollándose la escena de un modo un tanto extraño, ya que las figuras aparecen completamente esquematizadas o abocetadas. Esto conduce, fíjense bien, tomen atención hermano, conduce al egiptólogo John Romer a pensar que este espacio fue pintado a toda prisa tras la muerte de Tutmosis III, consideración extraña dando la larga duración de su reinado. Ahora hermano, ¿qué les quiere decir esto? Que Tutmosis III, si tuvo un reinado largo, ¿ya? Y se enfermó y murió. En la enfermedad de Tutmosis III, los artistas que adornaban la bóveda, ¿cierto? Tenían tiempo para pintar la vida del faraón. Pero si el faraón muere de forma abrupta, rápida, dice el egiptólogo John Romer que los artistas pintaron rápidamente y se nota en la pintura que
La muerte lo pilló, lo sorprendió a Tutmosis III. Ahora, ¿dónde lo sorprendió, hermano? En la persecución que le hizo a Moisés. Esta es otra evidencia que nos dice que fue Tutmosis III. ¿Me van siguiendo, verdad, con esta historia? Ok. Les presento a Tutmosis III. La momia joven, posible faraón que murió en el Mar Rojo. La momia tenía menos de 30 años y Tutmosis... Ahora, fíjense esto es bien interesante. La momia, esta que ustedes ven acá, que se encontró en el sarcófago donde se indica que está los restos de Tutmosis III, es de un hombre de 30 años, de menos de 30 años. Si Tutmosis III gobernó, ¿cierto? Tantos años, en 1898, Víctor Loret descubrió la tumba. La pared estaba sin diseño o con diseños muy rápidamente pintados. Fíjense que había un libro de lamentaciones que se llama Amuat. La copia más completa está en la tumba de Tutmosis III. Habla del dios Sol y de cada una de las 12 horas nocturnas que el faraón viajara en el reino de la muerte. La décima oración, fíjense, tomen atención, la décima oración de este libro que está al lado de esta momia es pidiendo por los ahogados en el mar. Los arqueólogos dicen que no era normal que un faraón muriera ahogado en el mar. Entonces, este libro que se encontró al lado de esta momia en la décima oración está pidiendo por los ahogados en el mar. Ahora, hermano, la duda está. Perdón, ¿esto de dónde lo saqué yo? Lo saqué del profesor Héctor Urrutia de la materia de arqueología del Antiguo Testamento del diplomado de arqueología que yo tomé. El profesor Héctor Urrutia fue mi profesor de arqueología, ¿ok? Magíster, doctorado en teología, que me impartió este curso. Yo le pedí permiso para sacar esta diapositiva y la copié ahí, pero sí coloqué la fuente, ¿ok? La pregunta es, hermano Howard, ¿qué opina usted? Cuando se encuentra, tome atención, hermano Howard, la pregunta, cuando se encuentra esta momia de Tutmosis III, con este libro que en la décima oración dice que pedimos por los ahogados en el mar, pero cuando se hacen los estudios, ¿verdad? A esta momia se dice que un hombre que tenía menos de 30 años, siendo que Tutmosis gobernó más de 30 años. ¿Qué explicación tiene usted para esa momia? Bueno, ante todo, buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Hablando de Tutmosis, este, hay como siempre algo oscuro, algo que tratan de ocultar los egipcios, pues. Muy bien, Como lo que es el principio hemos hablado, pues. No solamente eso, sino también se habla que esta momia encontrada no tenía marcas de guerra, no tenía cicatrices, no tenía golpes, no tenía nada, y Tutmosis era de los que salía a pelear, pues. exacto. Entonces se dice que como el cadáver nunca lo encontraron, Ven, eh, hermano Howard. colocaron como esa momia, pues momificaron ese cadáver y es Tutmosis, pues. Y no sucedió más nada, no sucedió el ahogo, ni el éxodo, ni nada. Pero es una prueba más del éxodo, pues, de lo que sucedió, de que el faraón persiguió, bueno, y muere ahogado, pues. Ahí es una de las tantas pruebas que hablan, pues. Así es, mi hermano Howard. Gracias, hermano Howard. Usted dio en el clavo. El faraón muere ahogado, queda, queda Egipto sin faraón. ¿Y qué hacen estos hombres en Egipto? Buscan un cadáver de un hombre joven y le hacen los funerales de honor, como que hubiese sido Tutmosis III. El cuerpo de Tutmosis III entonces nunca se encontró y colocaron esta momia que se encontró en 1898. Cuando se hacen los estudios médicos, se descubre que no es un hombre que no tiene más de 30 años. Entonces, el relato bíblico es verdadero, hermano. ¿Ok?
Mire, la enciclopedia en carta del 2007, hace muy poquito, dice que Tutmosis III se convirtió en emperador de un antiguo orden mundial derrotando a Mitanni, Babilonia, Asiria, Atí, Nubia y Sudán. Se dice que Tutmosis III, mire, fíjense hermano, inventó un arco de 3 capas, madera, cuernos, tendones de animal que alcanzaban 300 metros de distancia y armaduras de escamas de bronce que no la traspasaban la flecha. O sea, fue un gran militar, hermano. Además de ser un faraón, fue un gran militar y estratega. Fue inventor de armas. También creó carros más pequeños y rápidos con ruedas de 6 rayos en vez de 4, que le daban mayor resistencia. Esos fueron los carros los cuales persiguió al pueblo de Israel. Tuvo 18 campañas militares, todas ganadas. Por eso los egipcios no quisieron colocar esta derrota con el pueblo de Israel y colocaron este cuerpo de un hombre joven en la tumba. Pero en el libro que dejaron, ese libro al lado de la momia, en la oración número 10, en la 10ª oración, piden por los ahogados en el mar. Hermano, esa es la historia del Éxodo, hermano. ¿Qué les pareció? Me pasé 10 minutos, la otra clase terminó a las 9:04, así que me pasé 10 minutos. Les presenté a la madrastra, a la madre de Moisés, al abuelo, a los tíos y al que persiguió a Moisés. Hermano, la historia bíblica es verdadera y la arqueología sí lo demuestra. No nos dejemos engañar por estas personas que dicen no, que son inventos, que las historias que están en la Biblia son leyendas, son verdaderas. Eso es lo que intenta demostrar este curso, hermano. Este curso. Yo les voy a enviar, hermano, este PowerPoint porque está muy bueno, y vamos a seguir estudiando, pues, hermano. Vamos a seguir estudiando. ¿Algún comentario final, hermano? ¿Algún comentario final? Vamos a dejar